Vamos a leerlo, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leerlo desde el 17 hasta el 29. Dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree que en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar por esta palabra. Gracias te damos, Señor, hoy una vez más, porque nos permites escuchar tu bendita palabra. Señor, yo te pido que hoy hables a tu pueblo, que transformes vidas, Señor. Padre, que nos quede claro, Señor, que tú eres uno con el Padre, que estás en una unidad con Él, Señor, pero algo más profundo, Señor, que esto. El Padre, el que te ve a ti, mira al Padre. Tú eres el reflejo del Señor. Tú, en ti habita la plenitud, la gloria, la deidad del Padre y del Espíritu. En ti habita todo, Señor. Padre, que hoy entendamos, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada. Que hoy aprendamos a escuchar tu palabra, porque el que escucha tu palabra tiene vida eterna, Señor. Tiene vida eterna. Toca los corazones, Padre. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdame a mí a darme a entender, Señor. Dame la sabiduría, dame la gracia, la facilidad de palabra. Y pon en tu pueblo, Señor, también esa voluntad, Señor, de escudriñarla y de guardarla. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. En el contexto, hermano, para entender un poco más esto, hablábamos un poco en la enseñanza pasada, el domingo pasado, de cómo el Señor, amén, había curado a un paralítico que había pasado 38 años, amén, postrado en aquel estanque de Bethesda. Que nos enseñaba, hermano, que para el Señor no hay nada imposible. También vimos que el Señor no había acabado con ese hombre, sino que fue y le dijo: hombre, vete, pero no peques más, para que no te sobrevenga algo peor de lo que ya tenías. Hermano, y hablamos un poco de que a veces vienen cosas a nuestra vida, número uno, a veces para que el nombre del Señor sea glorificado y para que las personas puedan ver la gloria de Dios en nosotros. Mirábamos a un hombre que había sido ciego desde nacimiento y le preguntaban a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? El Señor les contestó y le dijo: ninguno de estos, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. También, amén,
vemos que entendíamos ahí que cuando le dice vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor, también esto quiere decir, hermano, que si no peca, hermano, pues tendrá de algún modo la gloria, la vida eterna. Pero si éste sigue pecando, lo peor que le puede pasar es que pierda su alma. Por otro lado, también, hermano, no damos por un lado que si pecas, también te pueden venir cosas malas. Es decir, que si estás cometiendo fornicación, dando tu cuerpo, hermano, con uno y con otro, con otra, pues, hermano, pues te puedes contagiar de VIH-Sida. Obviamente que si pecas, puede venir pecado. Es decir, también, si también somos tan iracundos seguido, pues te puede venir una enfermedad. Creo que eso viene cuando el azúcar, ¿no? Cuando alguien se enoja mucho y se te tapan las arterias. Y bueno, tantas cosas que vienen por enojarte, por pecar, por maldecir. Sabemos que también vienen enfermedades por practicar también pecados. Entonces, gloria a Dios. El Señor sanaba a este hombre para que la gloria de Dios, amén, fuera expuesta a esos hombres y vieran que para el Señor no hay nada imposible. Vimos también que, es más, hasta sus apóstoles sanaron a un hombre de nacimiento que 40 años llevaba sentado a la puerta de la iglesia, la hermosa. Entonces, después de esto hablábamos un poco de aquel paralítico que fue con los judíos, con aquellos líderes, a decirle que Jesús lo había sanado. Hermano, vemos un poco de ingratitud por su lado, hermano, que a veces pues, hay personas, amén, que pues el Señor los sana y se van al mundo, como, bueno, este ejemplo, ¿verdad? No se ve como tal que se vaya al mundo, pero sí vemos la ingratitud, y puedo yo entender que este hombre no agradeció y ¿qué hizo? Le fue y le dijo a los fariseos, ¿verdad? Que quién lo había sanado. ¿Qué pasó? Esos hombres fueron a buscar, a matar a Jesús. Estaban buscando algún modo para poderlo matar. Estos hombres se enojaron tanto, rechinaban los dientes, porque Jesús había sanado en el día de reposo. Ellos le decían, tú trabajaste el día de reposo. Y mirábamos, hermano, que Jesús no había trabajado. La ley no decía, hermano, que si cargabas algo tuyo, pues no era trabajo. En sí lo que era trabajo, lo mirábamos en Jeremías, era obtener un beneficio, hermano, trabajar cosas que fueran de tu negocio y recibir una paga de lo que tú hicieras en ese día. Y en particular el cargar un lecho en ese momento no era pecado, era pecado, hermano, lo que hacían en los tiempos cuando Jeremías les exhortaba que desde la puerta de Israel traían cosas cargando y las vendían, hermano, en el día de reposo. Entonces, en sí, Jesús no quebrantó la ley del Señor, hermano, porque no trabajó. Quebrantó la ley de los hombres, la ley oral. También que eso viene siendo como el legalismo, la ley oral, hermano, que no es muy diferente a la ley de Dios. Y bueno, por otra parte, también estos hombres se enojaban tanto porque Jesús se hacía igual a Dios, porque decía, aún ni mi Padre deja de trabajar en el día de reposo. Hermano, vemos que la gracia de Dios en el día de reposo no se acaba, aún sigue haciendo milagros, aún sigue salvando almas en el día de reposo, aún sigue, hermano, su obra activa aún en el día de reposo. Y Jesús dijo, ni aún mi Padre deja de trabajar en el día de reposo, ni aún yo. Entonces, la palabra, amén, nos dice que estos hombres rechinaban sus dientes contra aquel hombre, contra Jesús, amén, porque se hacía igual a Dios, porque decía que él también trabajaba en el día de reposo. En Lucas 6:5 Jesús dice Lucas 6:5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. El Hijo del Hombre, Jesús, es el día del Hijo de reposo. Lo que, en pocas palabras, lo que Jesús quería decir, hermano, que Él fue el creador del día de reposo. Amén. Él fue de algún modo el que lo creó. Él es el autor del día de reposo.
Entonces, los judíos entendieron claramente lo que Jesús trataba de decir. Y ellos se enojaron tanto y que buscaron matarlo. Buscaron matarlo, hermano. Entonces, este es el contexto de la enseñanza pasada para que entendamos un poco con quién Jesús está platicando, con quién Jesús está, digamos, dándole estos argumentos para que entiendan que Jesús es Dios. Jezús es el Señor, amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Vamos al versículo 19, vamos a entrar ahora sí en la palabra. Juan 5, 19. Vamos a ir versículo por versículo hasta el 29. No se pierda esa cita, hermano. Póngale ahí un separador porque de ahí no salimos. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 5. 5, 19. Y le respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto, amén, de cierto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Amén. Pero vamos a esta expresión que usa Jesús: de cierto os digo. Hermano, esto lo vemos seguidamente cuando Jesús va a dar una revelación de su reino. Usa esta expresión, algo que para el ser humano no es comprensible, pero usa esta expresión para que crean, porque el que se lo está diciendo es el Creador, es el mismo Dios. Amén. Entonces, de algún modo lo que quiere decir Jesús es que Él tiene una experiencia propia con esto. Él lo ha visto de primera mano. Cuando dice de cierto os digo, es como si estuviera diciendo: yo lo sé, yo ya lo vi, yo lo conozco. ¿Amén? Cuando dice esta expresión de cierto os digo, Él de algún modo también lo que está diciendo: yo soy el que las originó, yo soy el creador de esto. Amén. Amén. Hermano, por Jesús, por el Verbo fue creado todas las cosas. Amén. Por Él fue creado todas las cosas. Entonces, más que tenga la experiencia propia de lo que va a enseñar Jesús, más que eso, más específicamente es que Él las creó. Él las creó. Amén. Entonces, Él tiene el conocimiento de primera mano, porque es el autor de lo que va a decir. Amén. Él tiene el conocimiento de primera mano porque Él es el autor. Entonces, para que nos quede claro, hermano, porque esta expresión la vamos a ver por todo el Evangelio, hermano. Juan, Lucas, hermano Mateo, y es siempre cuando va a dar una enseñanza de algo que nosotros no podemos no entendían los judíos de ese momento, o es algo, bueno, muy sobrenatural, algo espiritual. Vamos a la segunda parte. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces recordemos, hermano, que Jesús está hablando con líderes judíos que lo buscan matar y que estaban enojados con Él, porque Él decía hacerse igual al Padre. Y como primer subtema le puse aquí como número 1, todo lo que hace el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo lo hacen en una completa unidad. Todo lo hacen en una completa unidad. Amén. Porque dice: el Hijo nada hace por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso es lo que también igualmente el Hijo lo hace. Hermano, la Trinidad siempre está en común acuerdo, está en una unidad, hermano, para hacer todas las cosas, están en una completa plenitud, hermano. Amén. Y un ejemplo de esto es la redención de todo el pueblo pecador, hermano. Es la redención de nosotros, que están en un mismo acuerdo. Podemos ver, por ejemplo, hermano, cómo el Padre obra en común acuerdo con el Hijo y el Espíritu Santo para salvarnos. Y vamos a ver la obra del Espíritu Santo.
En Isaías 53:10 habla de cómo al Padre le plació entregar al Hijo para quebrantarle, para que fuera expiación por nuestros pecados. Vemos al Hijo, por otro lado, hermano, haciendo la voluntad en común acuerdo, Él entregando su vida como cordero, como expiación por nuestros pecados. Vemos a Jesús, hermano, en común acuerdo con el Padre. Jesús, hermano, no es que haya Él entregado su vida sin su consentimiento, solamente porque el Padre se lo haya dicho, no. En un principio estuvieron de acuerdo, y aquí en Filipenses 2:5 dice la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, amén, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Él estaba en la forma de Dios, Él estaba, hermano, en esa plenitud, en esa gloria, pero Él, hermano, dijo de algún modo: yo tomaré forma de siervo, yo tomaré forma de hombre para humillarme hasta la muerte. Amén. A Él no le quitaron la vida, Él dice en su palabra que Él la entregó. Amén. Y vemos también, hermano, en común acuerdo la Trinidad en esa obra de la redención. ¿Cómo vemos al Espíritu Santo en la obra de redención? ¿Cómo vemos esa obra? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida para que puedas ser salvado? El Padre le plació entregar a su Hijo. El Hijo se despojó de esa forma de ser igual a Dios. Y, hermano, se entregó y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero ¿cómo vemos ahora la obra del Espíritu Santo en esa redención? En común acuerdo. En Juan, hermano, capítulo 3, el Espíritu Santo obra en esta redención. Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra que Él nos hace nacer de nuevo, hermano. No de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio del lavamiento, de la regeneración, de la renovación, por medio del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo tiene un papel en nuestra redención, y los tres están en un acuerdo, en una unidad. Amén. Están en una completa unidad. Jesús no hacía nada, hermanos, sin que el Padre, si no lo viera del Padre, si no estuviera en el común acuerdo con el Padre. Amén. En Juan capítulo 10, versículo 17, hablando de Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, vemos, hermanos, esa completa unidad. Pero por otro lado, el versículo 19 nos enseña otra gran cosa para nuestras vidas. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Vemos otra enseñanza, hermano, en este versículo. Amén. Es de que vemos ese sometimiento. Amén. Vemos esa humildad de Jesús, que aún estando en esa condición, siendo igual el Dios también, hermano, nosotros creemos que Jesús es Dios también, que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es el Señor, hermano, que son un solo Dios representado de tres maneras. Pero, hermano, algo que nos enseña que aunque siendo igual, se someten el uno al otro. ¿Amén? En ese acuerdo. En esta semana pasada, este martes y el pasado, hablábamos sobre la mujer y el hombre y el papel que tienen, cada uno. Y hablábamos, hermano, que el hombre y la mujer ahora en Cristo son iguales. En Cristo ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil. En Cristo somos todos iguales. Pero ahora,
hermano, vemos un papel de cada uno. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Someterse a su marido como a Cristo. Amén. Y después vimos, hermano, que el marido tiene que amar a la mujer como así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Con un amor sacrificial nos enseña, pero ¿será que la mujer es menos que el hombre porque se tiene que someter? No, hermano. ¿Será que Cristo es menos porque se somete al Padre, a lo que el Padre dice? No, hermano, porque están en un común acuerdo, hay un orden, ¿verdad? Y es algo similar, hermano, con el matrimonio, como lo enseñábamos estos 2 martes pasados. Estuvo glorioso, hermano, esas enseñanzas. Y si las quiere volver a ver, hermano, están ahí en el Facebook, ¿verdad? Están en el Facebook en línea, ahí grabados. Entonces, el Señor nos enseña a someternos. El Señor nos enseña esa humildad, hermano, que tenemos que tener. Someternos los unos con los otros. Amén. Entonces, gloria a Dios, hermano. Hay que aprender de Cristo. Hay que aprender la obediencia y la humildad de Cristo. Someternos los unos con los otros. Número 2, Jesús. Vamos al versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren da vida. Hermanos, estos hombres estaban que les rechinaban los dientes de coraje. Ya lo querían matar. Y ahora Jesús de algún modo viene diciendo: yo y el Padre somos uno. Jesús está siendo igual al Padre. Están en una misma unidad. Y ahora dice que también tiene el poder para dar vida. Así como el Padre tiene poder para dar vida después de la muerte, Jesús está rematando: yo soy la vida también. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo. Amén. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Él ahora en estos versículos, el 20 y el 21, Él nos enseña que Jesús mejores y más grandes maravillas hará, porque al Padre le place, hermano, que Él sea exaltado. Amén. Al Padre le place que Él sea exaltado y que haga obras mayores. Entonces, pensemos en la escena, hermano. Pensemos en la escena. Estos hombres tal vez, puedo, digámoslo así, pensar o imaginar que a lo mejor ya tenían las piedras en sus manos, ya tenían ahí las carretillas, amén, con esas piedras para buscarle, matar y buscando una palabra en la que fallara, y Jesús una tras otra, yo soy Dios, yo soy igual que Dios, yo tengo poder. Y vieron estas obras que yo hice, de algún modo el que sané 38 años de estar paralítico, mayores cosas que estas verán, les dijo Jesús. Entonces, está tremendo cómo los estaba confrontando con la palabra de esos judíos. Dice: porque el Padre ama al Hijo, dice el 20, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hermanos, en el antiguo pacto vimos obras grandiosas, vimos la gloria de Dios, pero aún nos enseña, por Jesucristo nos enseña que aún Él más grandes maravillas van a ver por su mano. Amén. Por ejemplo, vemos a esos 3 que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Resucitó a la hija de Jairo. Amén. Resucitó a Lázaro. Y resucitó a aquel hijo de aquella viuda de Naín. Hermano, en el antiguo pacto, yo que sepa, hermano, yo no vi ninguna resurrección de ningún muerto. Sabemos que
el Señor lo resucitaba, pero cuando, hermano, para una vida después de la muerte. Amén. Para que estuvieran ahí con Abraham, ¿verdad? Así como Lázaro, amén. Sabemos que el Señor tenía el poder de darle vida después de la muerte, pero no vemos por ningún lado en el antiguo pacto que resucitaran. Amén. Que les diera otra oportunidad. Amén. No lo vemos, hermano. Pero vemos la gloria de Jesús y Jesús le está diciendo, le sorprendió que sané a un hombre de 38 hombres estar tirado en el suelo, pues ahora verán que convierto el agua en vino. Ahora verán que voy a alimentar a 5,000 personas en medio del desierto, donde no hay nada de comida. Ahora verán sanar a mujeres que llevan con flujo de sangre por muchos años. Ahora escucharán cómo yo cuando hablo, cuando Jesús hablaba, aún las tormentas le obedecían. Aquel que aún los vientos le obedecen. Aquel que camina sobre las aguas. Hermano, esto no era nada, no habían visto nada estos líderes. Pero dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le mostrará todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que os maravilléis. De modo que os maravilléis. Entonces, hermano, estos hombres no habían visto nada. No habían visto nada. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, hermano, hay versículos y los judíos sabían perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. En el antiguo pacto, en Salmos 16:8, hay pasajes, hermano, que muestran que hay vida después de la muerte. Salmos 16:8, y si alguien me ayuda dándole lectura. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hasta el 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Me mostrarás la senda de la vida, en tu paciencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Vemos al salmista, amén, de algún modo diciendo la palabra del Señor, confiando en Él, hermano, que está confiado en el Señor, que su alma no se quedará en el Seol. Su alma está confiada en el Señor. Dice el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. Y yo creo que se estaba refiriendo no solamente, hermano, de estar cerca de Él, no solo la presencia de su Espíritu Santo. Yo creo que aquí se refería que su alma después de la muerte estará, hermano, en su presencia, y ahí hay gozo. Amén. En Daniel 12, versículo 2 al 3, yo lo voy a leer rápidamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, nuevamente vemos la enseñanza de la vida después de la muerte en el antiguo pacto. No como los saduceos, hermano. Los saduceos decían que no había vida después de la muerte. Amén. Pero hay enseñanzas como en esta de Daniel, hermano, que dice que los que de algún modo, los que fueron malos, resucitarán, pero para la condenación, para la tortura, para el castigo, y los que fueron buenos resucitarán para brillar, hermano, para estar con el Señor, para estar en su presencia, para estar en gozo, en plenitud. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Jesús les está diciendo, amén, en el versículo 20, en el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, que ya lo vimos en estos pasajes de Daniel y de los Salmos, el Padre da vida a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahora vemos que el Hijo también tiene esa autoridad. ¿Cómo le estará cayendo a los fariseos, a los escribas, a los judíos de aquel tiempo? Hermano, para ti no puede ser difícil escuchar esta enseñanza. Pero para un judío escuchar que Jesús tiene poder para dar vida, hermano, esto hace que le hierva la sangre a los judíos, porque ellos solamente creían que Dios tenía este poder. Solamente los judíos creían que solamente Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Es difícil para ellos, para ti no, hermano. Para ti no, porque no tienes esta creencia, amén. Ahora nosotros en Cristo creemos, hermano, que Él también tiene, porque lo dice la palabra y toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, confiamos en el Señor, hermano, que Él tiene la autoridad, Él tiene el poder para hacer que tu alma tenga vida después de la muerte en Él. Amén. Mediante Él. Entonces, no solamente Jesús dio vida, no solamente Él tuvo ese poder, sino que también se la confirió a sus apóstoles, hermano. Vemos en seguidas repeticiones ahí a lo largo de los hechos, hermano, que había un joven, de hecho, que se quedó dormido. Para que no se queden dormidos, hermano, aclarando, aprovechando para aquellos que se duermen. Hubo un joven que estaba escuchando la prédica, amén, y fue tan larga que aquel joven se quedó dormido y estaba en la ventana y cayó muerto. Pero oró aquel apóstol, amén, y resucitó. Entonces le dio esa autoridad y nos queda esa confianza, hermano, que hasta Él puede hacer esa obra. Amén. Él tiene el poder entre la vida y la muerte. Entonces, una aplicación, hermano, a nuestra vida, a nuestro vivir diario, también podemos entender, hermano, que nosotros estamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Dice la palabra en Efesios 2:1, hermano, si quiere buscarlo, si alguien lo tiene y le dé lectura, fuerte y claro. Ya vimos que Él tiene el poder para dar vida después de la muerte, así como el Padre. Efesios 2:1. Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros, hermano, antes de Cristo. Y si no tienes a Cristo, y si no has nacido de nuevo, estás muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero una aplicación, yo creo que también entra aquí, hermano, es que Él tiene también este poder de, aun cuando tú andes muerto, hermano, en tus pecados, y en ese momento, hermano, que estás dándole deleite a tu carne, a los placeres de esta vida, a lo que te ofrece este mundo, tú estás muerto y estás de camino a la condenación. Y tienes la ira del Padre encima de tu cabeza. Amén. Pero Él tiene el poder para darte vida. Para darte vida, para resucitarte, para darte vida en Él. Al momento, hermano, que creas en Cristo, tienes vida en Jesús. Amén. Tienes vida en Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todas estas declaraciones que Jesús está dando, hermano, ahora dice a los judíos que solamente honran al Padre, les está diciendo en pocas palabras, si no me honran a mí, no honran al Padre. Hermano, hay iglesias que no honran al Hijo. Hay iglesias que solamente honran al Padre y se olvidan de Jesucristo.
y solamente Jehová, Jehová, Jehová y testigos de Jehová, y al Hijo ni lo recuerdan. Hermano, una iglesia donde no prediquen el Evangelio de Jesucristo, hermano, no están honrando al Hijo. Una iglesia que tenga a Jesús solamente como profeta, no está honrando al Hijo. Una iglesia que solamente mire a Jesús como un hombre y nada más, no honra tampoco al Padre, porque el Hijo es Dios. Amén. Las palabras que daba el Hijo eran las palabras del Padre. Las obras que hacía el Hijo eran obras del Padre, mandadas por Él en su voluntad. Entonces, no me malentienda, hermano, pero hay iglesias que solamente el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también. O sea, hermano, una iglesia, hermano, sin Cristo no hay salvación. Así hables solamente del Padre y solamente hables del Espíritu Santo, pero si no hablas de Cristo, no hay salvación, hermano. Con esto no quiero decir que te vayas al otro extremo. El hermano no cree en el Espíritu Santo o no quiere que adoremos al Padre. No, nada de eso. Pero todo fue creado para que seamos salvados por medio de Jesucristo. Y solamente por medio de Jesucristo tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Amén. 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 Solamente por Él. Amén. Él es el puente para la salvación. La Biblia nos dice que corramos la carrera puestos los ojos ¿en quién? En Cristo. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en quién? En Cristo, nueva criatura es. Amén. Él es el único camino, hermano. Jesús lo dijo, yo soy el único camino para ir al Padre. Yo soy el único camino para la salvación. Amén. Y sin la salvación de Cristo, vana es nuestra predicación, si no está Cristo. Por eso es la importancia, hermano. De hecho, en estos himnos que cantamos hoy, hermano, mencionan a Cristo. Aún cantando, la intención es que cantemos con ese conocimiento, que cantemos, hermano, entendiendo la palabra, no solamente cantar por cantar, hermano. Cada canto tiene su mensaje. Debemos de cantar con entendimiento, y hermano, esos himnos que cantamos hermosos de hoy exaltan a Cristo, que Él es Dios, que Él murió por nosotros en la cruz. ¿Amén? Entonces dice, como número 3, hermano, una enseñanza que está dando el Hijo a los líderes judíos. El Hijo se le concederá juzgar en los últimos tiempos. Amén. Para un judío, ellos como líder, como a quien le van a dar cuenta en los últimos tiempos, pues es solamente al Padre. Ellos ni por la mente les pasaba a darle cuentas al Hijo. Pero Jesús les declara que, gloria a Dios, ahí en el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Todo el juicio lo ha dado al Hijo. Hermano, en aquel día glorioso, cuando seamos levantados de la muerte, cuando nos toque, amén, comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿ante quién cree usted que vamos a comparecer, hermano? Delante de Cristo. Amén. Su palabra dice que ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermano, para ti es fácil escuchar esta enseñanza, pero para un judío de ahora en la actualidad, un judío ortodoxo, es como si estuviera diciendo una blasfemia, hermano. Jesús está diciéndole palabras del reino, les está revelando las nuevas cosas, cómo será ahora en Cristo. Hermano, ellos jamás entendieron que todo el antiguo pacto apuntaba a Cristo. Todas las fiestas de esa Pascua, de ese sacrificio de Cordero Pascual, apuntaban a Cristo, a un solo sacrificio perpetuo, último ya, por toda la humanidad. Las fiestas, las comidas, el templo, todo apuntaba a Cristo. No lo entendían. Amén. Pero Cristo es el que al final de los tiempos
juzgará a todas las naciones. De modo que, hermano, está establecido que muramos solo una vez, y después de esto, el juicio, pero será ante Cristo. Dice, amén, el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, los judíos tienen la confianza en que cuando se presenten delante del Señor, bueno, como hicieron las obras de la ley, el guardar día de reposo, el guardar las fiestas solemnes, los sacrificios y todo eso, se creen que cuando estén delante del Señor se presentarán justos delante de Él. Pero hermano, recordemos que la palabra lo encerró todo bajo pecado, hermano. Todo el antiguo pacto, hermano, lo encerró todo bajo pecado. Yo creo que es más aquí, hermano, dudo que alguien esté cumpliendo los 10 mandamientos, la ley moral del Señor, hermano. Es difícil, pero ante Cristo, hermano, cuando estemos delante de Él, la obra del Señor se presentará y esa nos justificará. De algún modo será como un paracaídas, hermano, cuando vayas a 1000 kilómetros de altura en un avión. Cristo, de algún modo, es el que te justifica. Amén. Es tu seguro de vida. Entonces, vamos al siguiente versículo, al 23. 24. De cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra declaración, el que oye a Jesús, oye al Padre. Amén. Hermanos, recordemos el objetivo del Evangelio de Juan. El objetivo del Evangelio de Juan es que creas que Jesús es el Señor. Y al creer, hermano, en Él, tengas vida eterna. Entonces, esto es importante. Jesús está haciendo estas declaraciones. El que me oye a mí, oye al Padre. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Hermano, el que oye la palabra del Evangelio tiene vida eterna. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:17, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice la palabra, mas el justo por su fe vivirá. Esto se revela por escuchar su palabra. Amén. Por escuchar la palabra de Dios. Hermano, sin Cristo estamos muertos. Nosotros, los gentiles, estamos muertos, hermanos, sin Cristo. Efesios capítulo 2. Miren en qué condición nos encontró el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo en adelante. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, usted cuando está en sus delitos y en sus pecados, usted está muerto, está condenado. La ira de Dios está sobre usted. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estabas muerto en tus delitos y en tus pecados y eras hijo de Satanás, hermano. Eras hijo de desobediencia. No eras huérfano. Amén. Hacías lo que tu padre Satanás quería. Andabas en desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira.
Yo no entiendo, hermano, esas iglesias que dicen, todos son hijos de Dios. ¿Amén? Tú eres hijo de Dios. Van a predicar, hermano, al hospital. Todos son hijos de Dios y todos tienen que tener la bendición. Todos van a recibir la salvación. Hermano, no puedes dar la perla de gran valor, la salvación, sin antes decirles lo que verdaderamente son. Hijos de ira, porque andan en los deleites de su mente, satisfaciendo la carne. Y hermano, y si aún sigues en eso, hermano, déjame decirte que eres hijo de ira, lo mismo que los demás. Si no has nacido de nuevo, hermano, eres hijo de ira. Si no has cambiado, hermano, ya vamos a terminar este año. Muchos, en vez de ir mejor, hermano, van de mal en peor, con más pecados, con más vicios, con más, hermano, más malos hábitos, menos oración, menos palabra. Vamos a predicar de eso, hermano, porque es, sí, hermano, imposible que conociendo la gloria de Dios, hermano, teniendo su misericordia, su palabra, hablándonos cada día, y que vayamos de peor, de mal en peor, hermano. Esto está mal. Vamos mal. Amén. Entonces dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estabas muerto en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, hermano, dice la palabra, sin Él estamos muertos, pero si escuchamos su palabra, venimos a estar ahora en vida por medio de Jesucristo. Amén. Es el 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, perdón. Entonces, hermano, cualquiera, ya sea judío ortodoxo, hermano, que sea de la nación de Israel, que esté haciendo todas las fiestas, que esté guardando, hermano, todos los mandamientos que pueda, pero si no tiene a Cristo, es condenado. Es condenado. Si alguien aquí es muy buena persona y da su vida en rescate por muchos, y si vende todo lo que tiene para dárselo a los pobres, pero sin Cristo, hermano, está muerto y está condenado. Amén. El Padre mostró su amor, su gracia por medio de Jesucristo. Y la única manera en la que Él nos puede amar y perdonar es por Jesucristo. Amén. Vamos al Romanos 8:1. Vimos que sin Cristo nosotros estábamos muertos. Pero ahora vamos a la palabra para ver cómo estamos en Cristo. Ahora que hemos creído su palabra, ahora que nos hemos arrepentido, que hemos creído al mensaje del Evangelio. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Amén. Dijo Jesús, el que escucha mis palabras no vendrá a condenación. Amén. Y ahora vemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermano, conviene seguir a Jesús. Conviene, amén, escuchar sus palabras. Tienes el boleto ganador de la lotería para salvar tu alma hoy. Versículo 25. Otra declaración de Jesucristo. Vamos a ver que ahora, para que crean que Él es Dios, dice que aún en Cristo está la autoexistencia. Así como la está en el Padre, esa autoexistencia también está
en Cristo. Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Amén. Perdónenme. Mi hermana Fidela, si lo puede leer fuerte y claro. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Amén. Entonces vimos que ahora Jesús les declara que los que oyeran la voz del Señor, aún al que estén muertos, vivirán. No solamente, hermano, creo que va a resucitarnos en aquel día final, pero como dijimos anteriormente, nosotros estábamos muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos, y cualquiera que escuchara la voz de Jesucristo, cualquiera que escuche su voz, vivirá. Vivirá. Y esto lo veo como vivir ahora espiritualmente, hermano. Ya no estar en vuestros delitos y en vuestros pecados, ahora vivir ahora espiritualmente en Cristo, amén. Estar vivos ahora, ya no para condenación. Y esto se cumple en Cristo, hermano. Esto se cumplió, esta palabra. Para los judíos con los que estaba hablando era algo inaudito. Era algo sorprendente que alguien viviera solamente por escuchar las palabras de él. No lo entendían ni lo miraban ver, pero esta palabra se cumple hasta el día de hoy, hermano. Si escuchas el Evangelio, eres salvo. Dice el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Amén? Entonces, aún el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Amén? Él dio su vida, hermano, pero Él también tiene vida para poder para volverla a tomar, ¿verdad? Ahora, hermano, Él tiene vida así en sí mismo, como el Padre. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora Jesús les dice, amén, que no se sorprendan, porque vendrá el día en el cual, hermano, así como en aquella parábola de la red barredera, dice que aquella red fue echada en el río, hermano, y sacó toda clase de peces, peces buenos, hermano, y estos fueron metidos en un bote para la gloria, para habitar en el cielo con el Señor. Pero por otro lado había peces malos, hermano. Estos peces malos, dice la palabra del Señor, que fueron echados al fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermano, mientras que vivamos aquí, amén, estamos para hacer buenas obras, la cual el Señor ha preparado, hermano, para nosotros. Pero, hermano, si estamos en malas obras, amén, si estamos haciendo lo malo delante del Señor, si no nos hemos arrepentido, dice la palabra, vamos a levantarnos de la muerte, pero ahora para condenación. Ahora para condenación. Entonces la palabra del Señor, hermano, es viva y eficaz. Si tú quieres, hermano, que al morir abrir tus ojos con el Señor, amén, pues sigue a Cristo, amén. Escucha las palabras porque son las palabras de Dios, amén. Honra al Hijo y estarás honrando al Padre, amén. Entonces, Él es el único camino. Míralo a Él, hermano, y serás salvo. Míralo a Él, pon la mirada en la cruz y serás salvo. ¿Amén? Simplemente, hermano, es tan fácil ser salvo mirándolo. El mirar no te cuesta. El solamente mirar, todos podemos, hermano, hacerlo desde que nacemos, yo creo. No es algo que tengas que practicar, no es algo que tengas que estudiar. Simplemente con mirar la cruz serás salvo. Simplemente, hermano, con escuchar su palabra y obedecerla, serás salvo. No seamos necios, hermano. No echemos al saco roto la palabra del Señor. Escucha, el escuchar es lo más fácil y todos podemos escuchar y ser salvos. Esto está accesible para todos.
escucha las palabras de Cristo y serás salvo. Obedécelas y arrepiéntete, hermano, y serás salvo. Amén. Porque sabemos que en aquel día glorioso Él nos juzgará. Seremos juzgados por su palabra, hermano. Amén. Seremos juzgados por lo que tú estás escuchando hoy, hermano. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar en esta tarde. Jesús es Dios, hermano. Jesús juzgará. Amén. Su palabra dice, hermano, ahí en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Amén. Su nombre será llamado Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Amén. Él es soberano, hermanos. Él nos puede dar la vida, Él nos puede salvar, pero hay que ir a la cruz. Reconócelo en tus caminos, reconoce que has pecado, arrepiéntete y ponte a cuentas con el Señor hoy. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde por esta palabra. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has permitido hoy escuchar tu palabra, tu bendita palabra, Señor. Padre, el Evangelio se revela por fe y para fe. Y dice tu palabra, mas el justo por su fe, Padre, vivirá. Vivirá por escuchar tu palabra, Señor, por poner la mirada en ti, Señor. Padre, tú eres soberano para salvar a quien quieras, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, nos confronte y nos haga entender, Señor, que sin ti somos nada, Señor. Sin ti, Señor, no nos salvaremos, Señor, por nuestras propias obras. Tú eres el único en el que hay salvación. Tú eres el único camino y la verdad de la vida. Ayúdanos a poner en esta carrera, Señor, la mirada puesta en ti, Señor, en esta carrera. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Haznos entender, Padre. Haznos entender, Señor. Que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Haznos entender, Señor, que nada de lo que está en este mundo se compara con la gloria eterna que se nos dará en aquel día, Señor. Haznos entender, Señor, en esta tarde, Padre, que le demos la espalda al pecado, Señor. Que le demos la espalda, Señor, a lo que nos aparta de ti en esta hora, Señor. Que nada se compara, Señor, con la gloria, con el perdón, con tu misericordia. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados. Ayúdanos a andar en buenas obras. Y haznos hijos tuyos, Señor, y coherederos juntamente contigo. Habita de nosotros, Señor. Padre, que Padre, si alguien, Señor, es hijo de ira, Señor, que Padre anda en los deleites y los placeres, Señor, que nos arrepintamos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermanos. Y el objetivo de esto, hermanos, es que creamos que Jesús es el Señor. Este es el objetivo del Evangelio de Juan. Que Jesús es el Señor. Felipe le dijo en una ocasión: muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque en Él habita la plenitud, la deidad. Amén. En Él. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar en esta tarde, hermano, para depositar las ofrendas y para así ser despedidos. ¿Eh? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de depositar nuestras ofrendas, Señor, conforme a 2 Corintios 9, del 6 al 8, Señor. Bendice al dador alegre en esta hora, Señor. Padre, que abunde para toda buena obra, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que no tenga, Señor, para depositar, Señor, que no tenga un trabajo, provéele todo de uno necesario. Padre, que nunca le falte para esos pagos, Señor, para esa comida diaria, Señor, para ese sustento diario, porque dice tu palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor. También, Señor, te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque
diste, Señor, e hiciste que se dieran cita hoy a escuchar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Saludes en el amor de Cristo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Nos vemos el día martes a las 7 de la tarde. Bendiciones.